Buenas noches. Vamos a trabajar el curso de cálculo mercantil para quinto perito. Vamos a trabajar cálculo mercantil. Ahorita estamos viendo lo que es la progresión geométrica. Muy bien. Vamos a ver lo que es la progresión geométrica y vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vamos a colocar por hoy ejemplo 1. Ejemplo número 1. Por favor, sus micrófonos se recuerdan. Les pregunto, ¿cuál fue el último problema donde nos quedamos? Y ya hicimos algún ejercicio de cómo encontrar n en una PG. Igual, yo digo, Bueno, hagamos. Dice, ¿cuántos términos tiene la progresión? Tiene la progresión, nos dice PG, nos dice 2, nos dice puntos suspensivos, 512, coma, sabiendo que la razón es 4. Datos RANA. Razón, dice que es 4. Primer término, en este caso es 2. El n es el que vamos a averiguar, pero como AN sabemos que es 512. Lo que estamos buscando es la posición de este 512. Ahora, la fórmula de n nos dice logaritmo de AN menos logaritmo de A1 entre R, y a eso le sumamos 1. Como elemento extra, en color rojo, están los paréntesis que van a ir en la calculadora para no andar haciendo paso por paso esto. Simplemente decimos n es igual a logaritmo de 512 menos logaritmo de 2. Todo eso dividido la razón, que es 4, y eso tengo que sumarle 1. Hablamos la clase pasada que este más 1 lo podemos resolver mentalmente. Simplemente necesitamos resolver lo que es logaritmos. Tendríamos que decir, abro paréntesis, logaritmo de 512 menos logaritmo de 2, cierro paréntesis, dividido 4. Quiero ver si está la fórmula. Aquí faltó algo. Aquí es logaritmo de R. Muy bien. Sería, abro paréntesis, es el logaritmo de 512 menos logaritmo de 2. Cierro paréntesis, divido logaritmo de 4. Es igual a 4 más 1. Pueden decir 4 más 1. N es igual a 5. Aquí en la progresión geométrica casi no trabajamos con valores de n muy grandes, porque tendríamos que hablar de números muy grandes. Aquí nos dio 5. Alguien pudo decir 2 por 4, 8. Por 4, 32. Por 4, 128. Y por 4, 512. El n es 5 porque este es el quinto elemento. Esta es la demostración. Usemos las fórmulas, por favor. Aquí vamos a decir respuesta.
el número de elementos de la PG es n igual a 5. Alguien dice que escribo un número de elementos y luego vuelvo a escribir n igual porque aunque estoy redundando, eh, pero estoy dejando muy clara la respuesta. Profe, Dígame. profe, disculpe si en la pregunta, en lugar de escribir el número de elementos de la progresión geométrica es n igual a 5, solo escribimos la PG igual a n igual a 5. No, ¿Cómo así? por ¿Y qué ejemplo, como que si respuesta? en la respuesta solo sería la PG la PG tiene n igual a 5, como digamos en la aritmética, así respuestas cortas, no con todo lo que Bueno, usted escribió. sí podría ser, pero digamos, aquí yo podría entender el problema, ¿verdad? Pero hay necesidad de muchas veces de escribir bien la respuesta para que alguien más lo pueda entender, porque yo lo entiendo aquí, lo que voy a marcar con verde. Yo lo entiendo aquí, para mí es suficiente esto, pero para que alguien más que no eh, conoce del tema, tú tendrías que dejarla bien entendida para alguien más, es decir, estamos dejando la respuesta para alguien más. ¿Sí? Muy bien. Vamos con otra. Heidi, no puedes ver la pantalla. A ver, Heidi, no sé qué pasó. Muy bien, muy bien. Vamos a otro ejemplo. Este es para N. ¿Ya tomaron capturas? Muy bien. Vamos a un siguiente ejemplo. Hagamos un ejemplo. Ahora vamos a ver lo que es suma de términos en la SN. ¿Qué es esto? Suma de elementos de la progresión. Em, para el SN vamos a poder usar dos fórmulas. Una primera dice AN por R, a eso le resto A1 dividido R menos 1. Y en la otra fórmula de suma sería A1 por 1 menos R elevado a la N, todo eso dividido 1 menos R. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre estas fórmulas? Alguien que pueda visualizarlas. Y aquí de verdad, como suma tenemos en progresión geométrica tenemos una facilidad. ¿Qué datos teníamos que tener en una progresión aritmética para encontrar la suma? Siempre primero y último, siempre. Y cuando me pedía buscar una suma, siempre tenía que buscar el último, aunque no lo tuviera, porque la fórmula sí lo pedía en la progresión aritmética. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa aquí? Hay dos fórmulas. Una que depende.
del último elemento el último término. Simplemente es saber dónde inicia la progresión, cuál es la razón y cuántos voy a sumar. Entonces esa es factible, es más factible. Pero si ya tenemos el AN, pues no hay problema. Ahora vamos a resolver, dice encontrar la suma. Encontrar la suma de los 5 primeros términos de los 5 primeros términos de la PG tres, menos 6 puntos suspensivos. Muchos se atreverían a hacer esto. Lo vamos a hacer con verde. ¿Cuál es la razón en que aparezca 3 y luego menos 6? Yo fácilmente digo que la razón es menos 2. ¿Por qué? Cambia de signo y se va aplicando el doble. Es decir, se aplica el doble y como hay cambio de signo es porque es negativa. Es lo único que hace la razón negativa. Ir cambiando un positivo, negativo, un positivo, negativo, un positivo, negativo. Nada más. Alguien puede decir, muy bien, la PG está 3 menos 6. Menos 6 por menos 2 da 12. Vuelve a multiplicar otra vez por menos 2 y da menos 24. Y vuelve a aplicar otra vez y da 48. Si vamos a hacer la suma encontrando todos los términos, tendría que ser 3 menos 6 más 12 menos 24 más 48. Y aquí me da que la suma es 33. Esta sería una forma sin utilizar fórmulas. Pero ¿qué pasa con las fórmulas? Aquí son pocos. En interés compuesto, cuando ya hablemos de pagos mensuales, eh, esto verdaderamente se complica demasiado. Entonces tenemos que usar las fórmulas. Primero, el SN, vamos a decir datos, RANA, razón, primer término, número de elementos y término enésimo. La razón es menos 2, ya lo vimos por el método fácil. Hay términos consecutivos. Aquí la razón podríamos decir si a menos 6 le divido en su antecesor. Aquí la respuesta es menos 2. Ya tengo que la razón es menos 2. El primer término es 3. El n va a ser 5 porque yo quiero encontrar el quinto elemento. No la película, ¿verdad? Sino que el quinto dato. Aquí venimos y usamos la fórmula de AN. ¿Cuál es la fórmula de AN en una progresión geométrica? Recuerden, sería A1 por R elevado a la n menos 1. Color rojo van los paréntesis extras de la calculadora. Yo diría AN es igual, el primer término es 3 por la razón que es menos 2, por favor, razones negativas entre paréntesis, eso elevado a las 5 menos 1. El AN lo ingresamos así como está en la calculadora, en la pantalla, 3 por, abro paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, 5 menos 1, cierro paréntesis igual, y me da que es 48. Muy bien. Y me da que es 48.
Al tener el término enésimo, ya puedo aplicar el SN, que para esta fórmula 1 sería AN, sería 48 por la razón que es menos 2, menos el primer término, que es 3, dividido la razón que es menos 2, y a eso hay que restarle 1. Yo tendría que aplicar aquí estos paréntesis, que son solo para la calculadora. La suma de 5 elementos es igual a, abro paréntesis, 48 por menos 2, cierro paréntesis, menos 3, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, igual. Y aquí me da que la suma de 5 elementos es 33. Si es que tomamos el mismo proceso de la PA, porque en la PA teníamos que encontrar el término enésimo y luego poder hacer la suma. Este sería el proceso, pero tenemos otra salida. En algunos casos podemos ahorrar la suma con esta otra fórmula y demostremos que a lo mismo. Sn es igual el A1 por 1 menos R elevado a la n dividido 1 menos R. Sn es igual a, primer elemento es 3, 1 menos, la razón es menos 2, vean cómo la coloco. Eso va elevado a la quinta, cierro paréntesis, dividido 1 menos, la razón es menos 2. ¿Dónde tendría que llevar paréntesis extras para que resolverse bien en la calculadora? Aquí, aquí no es tan necesario, pero de todo modo lo vamos a colocar. Así como ve los paréntesis, usted puede resolverlo de una vez. Y sería, abro paréntesis, 3, abro paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, elevado a la 5, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, menos 2, cierro y cierro, le doy igual y me da que es 33. Si el ejercicio no pide el término enésimo, pues no lo busque, use la fórmula 2 de la suma. Pero si el ejercicio dijera, encuentre el último término y la suma de los 5 primeros términos, tendríamos que encontrar el término enésimo y luego encontrar la fórmula de suma con esta primera fórmula. Entonces esas son las dos fórmulas. Las dos fórmulas. Entonces aquí tenemos la operación. ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Muy bien. Entonces, eso es lo que sucede. Siguiente ejemplo. Vamos a resolver otra SN. Y el ejercicio dice, el onceavo término de una PG, el onceavo término de una PG es 5120 y el primer término y el primer término
es 5. Hallar la razón y la suma de los 11 términos. Y la suma de los 11 términos. Muy bien. Datos, razón, primer término, número de elementos, término enésimo, y aquí sí vamos a hablar de suma de elementos. Aquí sería la razón, debemos de buscarla, no la tenemos. El primer término es 5, el n va a ser 11, significa que voy a sumar 11, no hay que calcular otro elemento, y el término que vamos a usar es el término 11. Aquí dice, ese sería 5120. Y también voy a buscar la suma. Micrófono, por favor. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? La razón. No hay términos consecutivos, tengo que buscar una fórmula. Hay primero y término enésimo, uso la fórmula de AN y A1, que sería n menos 1 raíz de AN entre A1. El n es 11, 11 menos 1 raíz de 5120 entre 5. Como les decía, si no se quieren complicar en esta expresión, hagan 10 raíz de 5120 dividido 5 en 1024. Estos números siempre dan exactos para, para que se pueda sacar una raíz, por ejemplo, décima, novena, siempre va a aparecer. O si no, usted dice, vamos a colocar con rojo, tendría que llevar paréntesis aquí y paréntesis aquí. Para las calculadoras normales, las como azulitas o negritas, no sé. Abro paréntesis, 11 menos 1, cierro paréntesis, shift potencia, para que aparezca este símbolo que estamos usando. Abro paréntesis, 5120 dividido 5, cierro paréntesis igual, y me da que la razón es 2. La razón es 2. Muy bien. Las dos fórmulas de SN funcionan. ¿Por qué? Tengo primer elemento, tengo el AN, tengo el AN por R. A todo eso le resto A1 dividido R menos 1. R menos 1. Sustituyendo, vamos a escribir aquí, esto es por fórmula 1. Sn es igual a, el AN es 5120 por la razón que es 2, menos el A1 es 5 dividido 2 menos 1. Ahora veamos algo. Aquí es 2 menos 1. Esto se va a volver 1. Entonces no tendría por qué dividir entre 1 la expresión, solo cuando pase 1. Por cualquier cosa estos paréntesis. Paréntesis, paréntesis, 5120 por 5, cierro paréntesis, todo eso menos 5. Y me da como respuesta 25.595. ¿Sí? Y por la fórmula 2, la fórmula de Sn nos dice A1 por 1 menos R a la N dividido 1 menos R. Sn es igual a, primer término es 5, 1 menos, la razón es 2, el N es 11, cierro paréntesis, 1 menos, la razón es 2. Esta se complicó un poquito más, aquí tiene que ir paréntesis,
Aquí tiene que ir, bueno, este del 2 puede ir o no puede ir. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tampoco por la multiplicación, pero vamos a probar así sin esos paréntesis para ver qué pasa. 5, abro paréntesis, 1 menos 2 elevado a la 11, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1 menos 2, cierro paréntesis igual. Aquí me da 10.235. Vamos a ver si hay alguna operación aquí. Profe, creo que sí esa da porque en la primera también me dio lo mismo. Vamos a revisar. Paréntesis, paréntesis, 5.120 por 2. Cierro menos 5. Sí, aquí ya revisé aquí. Aquí en esta da 10.235 también. Respuesta, la suma de los 11 términos es S de 11 igual a 10.235. Es decir, las dos funcionan. ¿Cuándo me funciona más la fórmula 2? Cuando no tengo el AN. Y si no tengo necesidad de buscarlo, pues no lo busco y aplico la fórmula 2. Pero si ya lo tengo, que fue el caso de este ejercicio, simplemente uso la fórmula 1 y de todos modos me va a dar lo mismo. La ventaja que yo tengo es de que puedo comparar respuestas usando las dos fórmulas. ¿Vieron el error que yo tenía aquí? No sé por qué la calculadora me había dado el otro. Pero como me salió diferente, tenía que revisar. Aquí hice como una comprobación. Aquí sí tengo más chance de comprobación. Y ahí estaría un ejemplo de suma de elementos. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? O ya podemos pasar a interpolar medios geométricos. Profe, disculpe. Sí, Sí, entonces si no tuviéramos el AN, podríamos usar el A1 sin buscar el AN, ¿va? exactamente. Sí, esa es la ventaja que nos da la PG, que hay dos fórmulas para suma. Una que sí te pide la n con la razón y el otro que te pide el A1 con el número de elementos. Como yo les digo, les puedo deducir las fórmulas, pero vamos a perder mucho tiempo, que la deducción de estas fórmulas es bien largo. Lo que hacen en la fórmula 1 es meter la fórmula de, de AN dentro de esta fórmula y ya sacan la fórmula 2. O no sé si se animen a verla, ¿va? Lo puedo hacer ahorita. O quieren ver cómo interpolar medios geométricos. ¿Qué dicen? ¿Medios geométricos? Bueno, vamos a ver lo que son eh, medios geométricos. ¿Qué son los medios geométricos? La palabra interpolar o introduzca dentro de. Dice, se le da el nombre de medio geométrico a cada uno de los términos que quedan entre dos extremos, dados de una PG. Eh, para calcular los medios geométricos entre dos extremos, por definición de PG, basta con calcular la razón y con la razón encontramos los términos deseados. Es lo mismo que hicimos en la PA, que en la PA encontrábamos la razón y luego sumábamos o restábamos la razón, depende del signo que nos daba, y así obteníamos los términos que van en medio. Hagamos esto. Dice interpolar cuatro, cuatro medios geométricos entre 1 y 7.776. Significa que aquí está la progresión, que aquí está el 1, que aquí está el 7.776 y que aquí vamos a introducir
cuatro números diferentes, ¿sí? Eso es lo que significa interpolar, introducir entre estos extremos. Vamos con los datos. Razón, primer término, el n y el an. La razón no la tengo, me interesa buscarla, ahorita la voy a calcular. El primer término es 1, el n es 7, el an es 7776. ¿Y cuál es el valor de n? ¿Cuál sería el valor de n aquí? Es 6. Es 6. ¿Se recuerda que cuando interpolamos, si me piden interpolar 4, el n pasa a ser 6? Siempre el n es la cantidad de los que interpolo más 2, porque esos dos son el primero y el último elemento que ya están prescritos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya con estos datos puedo decir razón es igual a n menos 1 raíz de an entre a1. Esta es la fórmula prescrita para interpolación. No hay otra fórmula, es la que aplica. Aquí yo digo 6 menos 1 raíz de 7776 entre 1. Esta división entre 1 no es necesaria que la hagamos. Y decimos 6 menos 1, que sería 5, shift potencia 7776, y me da que la razón es 6. Y hacemos lo que estamos acostumbrados. PG, primer elemento 1. 1 por 6, 6. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216 por 6, 1296 por 6, 7776. Esa es la respuesta. La respuesta es la progresión con todos los datos. Aquí está el 1, aquí está el 7776 y aquí están el primero, el segundo, el tercer y cuarto elemento interpolados en medio en una progresión geométrica. Esa es la interpolación de términos. Vamos a revisar los mensajes. Dice, profe, ¿puede explicar o dar un ejemplo de razón, pero con negativos y fracción? Porfa, gracias. Ok. ¿Alguien tiene dudas de los medios geométricos? Es lo mismo que la PA, simplemente que la razón se calcula de otra forma y la razón que vamos encontrando, en lugar de irse sumando, lo que se va haciendo es se va multiplicando por el anterior. Y lo que hacemos en una interpolación es de que escribimos toda la progresión, la progresión geométrica, ¿verdad? Muy bien, me pidieron uno. Me pidieron que les muestre un ejemplo con fracciones y con razón negativa. Vamos a ver si tengo uno por aquí. Vamos a ver. Razón negativa. No, y no tengo. Y déjenme preparar uno de esos, sí. Y los voy a aplicar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe, está claro, gracias.